como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de la congregación de Monte Sinaí y de las misiones en Tuxpan y en Zacate, Colorado. Que Dios les llene de bendición en esta mañana, en esta hermosa mañana, y todos aquellos que se conecten también, saludos y bendiciones para todos. Bendito el nombre de Jesús. Oremos, mis hermanos, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque es por tu misericordia, Señor, que no hemos sido consumidos, Dios, porque nunca decayeron tus misericordias y nuevas son cada mañana. Y en esta mañana estamos disfrutando, Señor, de una misericordia más de parte tuya, Señor. Cuántas gracias, amado Dios, cuántas gracias, Señor, porque tenemos la vida, Señor, porque tenemos la oportunidad de escoger, porque tenemos la oportunidad, Señor, de poder aprender más de ti, más de tu palabra, Señor, y despojarnos más de lo que nosotros somos, oh Dios. Queremos ser como tú eres, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque has hecho provisión de limpieza para que en este día, Señor, en esta mañana podamos lavarnos, limpiarnos con tu preciosa sangre, Cordero Santo. Muchas gracias, Señor, por tu santo y divino Espíritu, Señor, que venga, Señor amado, y que nos enseñe, que nos guíe, Señor, a toda verdad, que abra puerta de tu palabra, tu santo y divino Espíritu, Señor, además de quemar todo el heno, madera y hojarasca que haya en nuestra vida, Señor, en nuestra carne, Dios, y que podamos, Señor Dios, levantar nuestras manos, Señor, agradeciéndote, Padre, aleluya, aleluya, lavándonos en las aguas de tu santo y poderoso nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor Dios, en esta mañana. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, que podamos agradarte, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, por la luz de tu verdad. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Alumbra nuestros pasos, alúmbranos, Señor. Alúmbranos en medio de estas tinieblas, que por medio de tu palabra, que es una luz, Señor, vengas a alumbrarnos, Señor amado, para seguir caminando contigo, Señor. Gracias, Padre, que podamos alimentarnos, Señor, de esa parte del Cordero Santo. Gracias de esa parte, esa porción, Señor, del Cordero de Dios, aleluya, del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, Señor, como está en la mesa de los panes, amado Dios. Esa doble porción, Señor, que tú tienes ahí preparada para nosotros, amado Señor, de tu palabra. Se propicia a nosotros, Señor Dios, en esta mañana, que somos pecadores, Señor, pero queremos que tu gloria se manifieste, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sé tú nuestra cabeza, nuestra soberanía. Que seas tú, Señor Dios, gobernando nuestra vida en todo momento, Padre. Gracias, Padre amado, gracias por esta escuela dominical, por este tema, Señor, que estamos iniciando, Padre amado, desde el domingo pasado. Padre, gracias, Padre amado. Abre nuestros ojos para poder verte, Señor, y abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz, Señor Dios, en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya.
santo nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, tenemos es la parte 2 de... Muchas gracias, Padre, porque en estos tiempos, Señor, en los cuales cuánta gente, Señor, ya no existe, Padre, que ayer estuvieron aquí en esta tierra, Señor, y ya el día de hoy ya no están, Señor. Así como lo dice tu palabra, Señor, que somos como la flor del campo que pasó, Señor, el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Pero la misericordia de Jehová es para siempre. Gracias, 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 porque una misericordia más se ha extendido hacia nosotros en este día, en este bendito día. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor. Te rogamos, Señor amado, que toque nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Limpia nuestros canales, nuestros sentidos, de manera, Señor, que puedan, Señor, estar dispuestos, Padre, para escuchar tu voz, Padre amado, porque tú nos vas a hablar en esta mañana, en esta tarde, Señor, ya mediodía, Padre. Gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Límpianos, Señor, santifícanos a través de tu palabra, Señor. Toca nuestras vidas a través de ellas, Señor amado, y ayúdanos a tomar decisiones sabias, Padre, elecciones sabias, Padre amado. Gracias, Señor, ayúdanos a disponer nuestro corazón, Señor, para recibir la semilla de tu palabra. Abre puerta de tu palabra y toca las vidas, Señor Dios, por favor, Padre. Te rogamos, Señor Dios, que pongas un carbón encendido en los labios, Señor, de tu siervo, Padre, y úsalo para tu gloria, Padre amado. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos por todas tus bendiciones, Padre, que tú estás dándonos en este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites vengan a nuestra vida, Señor. Gracias porque nos ayudan a crecer y ayúdanos a crecer, Padre, en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones, amados hermanos y hermanas, y un abrazo bien fuerte desde aquí a la distancia. Le voy a pedir de favor que me acompañe. Ya se oró por la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Leemos primeramente esa cita y luego le voy a pedir de favor que me acompañe al Evangelio según San Lucas, al capítulo 14, y ahorita le digo qué versículos vamos a leer ahí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dios es bueno, amados hermanos, Dios es justo. Dios está aquí donde mi esposa y un servidor estamos, pero también está ahí con usted, y agradezco a Dios por su vida y por su entrega y dedicación, por su búsqueda, hermano, hermana que me está escuchando, por su búsqueda de Él y de su bendita palabra. Y qué bueno es contar con ella en todo tiempo, en todo momento. Apocalipsis capítulo 17, solamente leamos el versículo 14. Si usted quiere después leer el contexto, léalo. El 14 dice: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de los enemigos de Dios y nuestros. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Dice el por qué. Porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Santo es su nombre. Shah. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora acompáñeme a San Lucas 14. Voy a leer algo del contexto. Lo que vamos a estudiar se centra en los versículos 16 al 24, pero quiero leer el contexto. Dice el versículo 7, el Señor Jesús estaba haciendo algo, estaba observando, dice: y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles: cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Hago énfasis en esto, es ser invitado, ser llamado, ser escogido, elegido para estar en la celebración de unas bodas. Por eso quise leer el contexto. Dice, en una situación así, no te sientes en el primer lugar,
no sea que otro más honrado que tú esté por el convidado. Y viniendo el que te llamó, subrayo la palabra llamar, el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer, o sea, en el último lugar, porque cuando viniere, el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado, hubo alguien que invitó al Señor, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres. Aleluya. Llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado, bendito sea el nombre de Jesús, en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo al siervo, Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, y hago énfasis otra vez en la palabra llamar, ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Es algo tremendo. Usted sabe que esta parábola nos enseña de manera especial aquel evento, aquel día a celebrarse, hermano, creemos muchos, no dentro de mucho tiempo, las bodas y la gran cena del Cordero. De esto nos habla esta parábola. Quiero dar unos significados de palabras contenidas aquí, sobre todo en los versículos del 16 al 24. La primera palabra es la palabra convidar. Esta palabra griega que se tradujo de esa manera es la palabra kaleo, con K de kilo, K-A-L-E-O, acento en la E, y significa llamar. Por eso en algunas versiones esta palabra no fue traducida como convidó, sino como llamó. Es correcto porque significa, además de convidar, significa llamar. También significa decir, significa invitar y significa llamar, poner por nombre o sobrenombre. Esto es algo maravilloso. A mi esposa y a mí me ayudó ella a buscar los significados, varias palabras que le encargué en la concordancia Strong, nos dieron calosfríos, hermano. Nos bendijo mucho el significado de esta palabra. Vuelvo a repetir que esto es del griego. Esta palabra convidó significa llamar, convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre y sobrenombre. Dijo mi esposa, conmovida por el significado de esta palabra, es que el Señor aún allá en la eternidad ya sabía el nombre que íbamos a tener nosotros aquí.
y sobre todo, hermano, llamar por nombre según nuestro carácter y nuestra naturaleza. Hace un rato en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, vimos cómo son llamados los vencedores, cómo es llamada la esposa ahí. Esta palabra llamar es otra palabra diferente a la de Lucas 14 en Apocalipsis 17, 14. Es una palabra que necesito deletreárselas. Me es difícil pronunciarla, no sé cómo pronunciarla, también es en el idioma griego. La palabra se escribe K de kilo, K, L, H, T, O, S, acento en la O. Esta palabra también significa invitado y también significa nombrado, amada iglesia. Significa santo, significa también invocar y, repito, significa llamar. Así que los que leímos en Apocalipsis 17, 14, aquellos que estaban juntamente con él eran llamados, eran también, déjenme ir ahí, porque se me puede pasar una de las palabras que se utiliza en referencia a estos vencedores. Bendito eres. 17:14 dice, y los que están con él son llamados, y además de llamados, elegidos, y además de llamados y elegidos también son fieles. Así que, hermano, el ser partícipe de las bodas del Cordero, el ser partícipe, amado hermano, de la gran cena, el llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo, viene a través o por medio de un llamamiento. Nadie, absolutamente nadie, puede asistir a la cena de bodas del Cordero sin haber recibido de manera anticipada un llamado para asistir ahí, sin haber sido convidado, sin haber sido invitado. Nadie puede estar ahí en la cena de las bodas del Cordero. Tiene que haber sido primeramente llamado. Y quiero dar también el significado de la palabra llamar, en el idioma hebreo. En hebreo la palabra llamar es la palabra cara. A mi esposa y a mí nos ha tocado en algunas ocasiones compartir sobre esa palabra aquí, a ambos. La palabra cara es K de kilo, K-A-R-A. Esta palabra cara significa llamado, significa llamar fuera y nuevamente llamar por nombre. Bendito su nombre. Tanto en el hebreo como en el griego tiene este significado que a mi esposa y a mí nos tocó, nos bendijo de manera muy especial. Llamar por nombre también significa llorar, significa gritar detrás de alguien, significa también gritar pidiendo ayuda, también significa implorar, y esto conmueve, iglesia. Invocar, proclamar, publicar, también significa proclamar el nombre de, también significa adorar a distancia, celebrar, invitar para, también significa en base a invitar para, ya sea para citar o para convocar. Y también significa, y esto a mí también me bendijo mucho al leer este significado final, mi mente, mi corazón lo conectó con algunas verdades que pues ya están dentro de nuestro corazón. Significa llamado colectivo. Esto me hace a mí pensar y creer de que realmente el llamado es para todos, pero no todos aceptan esta invitación. Me fundamento en lo que estoy diciendo en Mateo, por ejemplo. Me voy a desviar tantito de lo que creo que por donde nos debemos de ir, porque no nos va a hacer daño. Es también la parábola de las bodas, pero en Mateo capítulo 22, dice el versículo 1, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas. O sea, ser parte de la esposa, estar presente como la esposa en las bodas del Cordero, estar presente en la gran cena de las bodas del Cordero, viene de un llamamiento. Y esto, hermano, para mí es algo maravilloso, porque, hermano, que entre tanta y tanta gente, Dios le haya llamado a usted
a toda esta congregación llamada Monte Sinaí, porque todos los que nos congregamos aquí recibimos ese llamado, amada iglesia. En las misiones que también nos están escuchando ahorita, la misión Ríos de Agua Viva, la misión Filadelfia, déjenme decirles que ustedes pertenecen a esas dos misiones porque fueron llamados por Dios, fueron invitados, convidados para estar en la gran cena de las bodas del Cordero. ¿No le parece? Es un privilegio. Yo estoy conmovido desde hace días, tiene varios días que el Señor habló a mi corazón diciéndome que tenía que prepararme para predicar sobre este llamamiento a ser parte de la esposa del Cordero, a predicar como en relación a un llamado, el ser la esposa. Repito, el participar de la gran cena de las bodas del Cordero, viene por una invitación, hermano, por un llamado de parte de Dios. Yo no sé lo que esté sintiendo ahorita hasta donde hemos escuchado. ¿Qué está sintiendo en su corazón al saber que usted fue llamado por Dios? Que usted fue escogido por Dios para esto, aún desde la eternidad, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿De quién está hablando aquí? De la esposa, santa y sin mancha delante del amor, la esposa, desde allá en la eternidad. Hermano, ¿por qué? Porque Dios consideró, tomó en cuenta, valoró la decisión que tomamos allá arriba. Nos envía aquí al tiempo, pero el llamado permanece. Porque al estudiar sobre eso, yo recordé Romanos capítulo, bendito su nombre, capítulo 11, donde dice el versículo 29, porque sin arrepentimiento son las mercedes, tradúzcase dones, y la vocación de Dios, tradúzcase llamado. Dice que sin arrepentimiento son los dones que Dios da y los llamamientos, porque hermanos, son varios llamamientos que describe la Biblia que Dios hace a la criatura, pero son sin arrepentimiento. Se me abrió un mundo de verdad en mi mente y corazón al entender esto, porque vi mi vida, lo que fue mi vida antes de convertirme, lo que sé de las vidas de algunos que yo conozco, hermanos en Cristo, hermanos en la fe el día de hoy, y cómo Dios, hermano, Dios nos llamó desde que estábamos en sus lomos para que fuéramos santos, sin mancha, delante del amor, para que fuéramos la esposa. Somos enviados aquí al tiempo, hicimos con nuestra vida lo que hizo el hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos, pero aún viendo Él esto, nuestras malas decisiones, cómo caímos en ocasiones algunos de nosotros hasta lo más bajo, pero el llamado de Dios se mantuvo, porque el llamado de Dios es sin arrepentimiento. No importa lo que tú y yo hagamos en determinado momento, circunstancia de nuestra vida, Dios no se arrepiente. Por eso estamos tú y yo aquí, no porque seamos mejores que otros, es que Dios no se arrepiente de los llamados que hace. Este es un llamado a la gran cena de las bodas del Cordero, es un llamado para ser la esposa. Es un llamado del cual Dios no se ha arrepentido a pesar de, y es un llamado de que debe de elevar nuestro amor, elevar nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración a Él, porque es un llamado que bendice. Pudiéramos de poner muchos ejemplos de llamados, y yo pensaba en ejemplos de llamados. Hay llamados que producen miedo, hay llamados que producen temor. Estás tú en un trabajo, estás en una situación de pandemia y están haciendo recorte o corte de personal. Estás tú trabajando, llegas a trabajar como siempre y de repente antes de que vayas a tu área de trabajo, alguien, un jefe inmediato, un compañero te dice, el patrón te llama. Y sabes que están recortando personal y de repente tú sientes, no vaya a ser que me vayan a correr. Hay llamados, hermano, que producen miedo, que producen temores, que producen incertidumbre.
O cuando tú eras niño y sabías que no te había ido bien en los exámenes y ya te entregaron la boleta y ya la vio tu mamá y tu mamá te regañó y dijo, vas a ver ahora que llegue tu papá, y tú te escondes cuando sabes que ya papá está a punto de llegar a casa, te metes a tu recámara y de repente o tu mamá o uno de tus hermanos mayores te dice, mi papá te está llamando. Pero este llamado no es para dar miedo, hermano, ni tampoco incertidumbre, no. Este llamado es para alentar nuestro corazón. No es una criatura la que nos llamó, no es una organización religiosa la que nos llamó porque nos escogió para llamarnos, no. Es Dios mismo, es Dios. Es un llamamiento como el apóstol Pablo, déjenme ver, a Timoteo debió haberle hablado de el llamado a salvación. Déjame ver si lo encuentro. Santo eres Jesús, ayúdame. Es segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, hablando del Señor Jesucristo, que nos salvó y nos llamó con vocación. Esta palabra vocación se traduce también llamado. Que nos salvó y nos llamó con vocación, con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hemos sido llamados con un llamamiento, con un llamado santo, que viene de parte del Señor nuestro Dios. Esto es hermoso, iglesia, es maravilloso. Vale la pena seguir adelante, hermano, vale la pena no fallarle, no defraudarle, porque entre tantos, para ser la esposa, para estar en la gran cena de las bodas del Cordero, Dios nos llamó precisamente a ti y a mí. Regresemos a San Lucas 14, hay otras palabras ahí que quiero dar significado, lo más probable es para que usted lo estudie después, bendito su nombre. En el versículo 21 dice que ante la negativa de aquellos que fueron llamados, invitados primero, ante la negativa de ellos, entonces el padre se enoja, dice versículo 21, entonces enojado, el padre de la familia dijo a sus siervos, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá pobres, mancos, gente que no tiene habilidad para orar con sus manos, cojos, gente que no tiene la habilidad para poder caminar porque es cojo, gente ciega que no tiene la habilidad para conducirse, que falla, que tropieza, que se equivoca. Llámalos, y lo hace enojado. Esta palabra enojado, déjenme ver, debo de traer también el significado aquí. Bendito eres Jesús, santo eres. Sí, lo traigo aquí. Esta palabra griega traducido como enojado significa provocar o encolerizar. También significa llegar a exasperarse. Significa ira y significa airar. Así reaccionó el padre de familia ante el rechazo, claro, hermano, de aquellos que primeramente fueron invitados. Otro significado que le quiero dar está en el versículo 23, cuando él dice, porque viene el siervo y le dice que pues ya no, que aún hay lugar, que él hizo, obedeció la orden que le dio, trajo pobres, mancos, cojos, ciegos, pero aún quedaba lugar. Y entonces el Señor dice, ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto también me conmueve. Él no quiere unos cuantitos, no quiere unos pocos. El deseo de Dios es de que se llene el lugar, porque Dios nos ama a todos. Acuérdese lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes, etcétera. O sea que Dios ha llamado, el llamado es para todos y Él va a hacer todo lo que le esté a la mano, hermano. Sin, ¿cómo les diré?
sin violar en ese sentido la decisión, el libre albedrío de cada uno de nosotros, pero Él hará lo que se tenga que hacer para que se llene su casa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esta palabra, fuérzalos, esta palabra griega traducida como fuérzalos a entrar, significa demandar, significa precisar de, forzar, obligar y oponerse. Hacer también en el sentido de obligar. ¿Hasta dónde llega el amor, la misericordia de Dios? ¿No será que algunos de nosotros, amados hermanos, permanecemos todavía en el camino crucificado? Porque Dios en ocasiones ha utilizado a alguien, porque aquí Dios está utilizando a un siervo para forzar a otros a entrar, porque el deseo de Dios es que su casa esté llena. Y su casa va a estar llena en el sentido que Dios quiere que lo esté. Esté yo de su parte o no esté de su parte, colabore yo o no, esto se va a dar, bendito su nombre. Pero es triste lo que dice el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará a mi cena. Déjeme ir tantito una vez más a Mateo 22. Quiero decir algo. Santo es el nombre de Jesús. La Biblia muestra claramente esta parábola descrita en Lucas 14 y Mateo 22, que algunos no van a llegar. Fueron llamados, fueron escogidos, pero no van a llegar. ¿Y cuál es la razón? Está bien claro en el versículo 3 de Mateo 22. Leo otra vez el versículo 2. El reino de los cielos, Mateo 22, 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. O sea, la realidad es esta, hermano. Tanto en Mateo 22 como en Lucas 14 hay gente que conoce el mensaje, incluso hay gente que desde a una temprana edad, en su niñez, en la adolescencia, la juventud, están estudiando la palabra de Dios, están estudiando el mensaje de la esposa, fueron parte de nuestras congregaciones y hoy no, están ocupados en esto, están ocupados en lo otro y usted sabe, es una historia triste, ¿no? Entonces quien fue llamado y no logre llegar es simple y sencillamente porque no quiso. Se excusó, siempre tuvo ocupaciones, la familia, el trabajo, esto y lo otro, y simplemente no. Y no. Y es lamentable esto. Entonces, para formar parte de la gran cena, de las bodas del Cordero, uno tiene que haber sido invitado, llamado. Nadie puede asistir si no ha sido previamente llamado. Quiero que me acompañe ahora al libro de Cantares, al capítulo 6, versículos del 8 al 10. Alabe el nombre del Señor Jesús. Está hermosa su presencia, como siempre, en esta hora del día domingo, el día del Señor, el día de reposo, el día en que dejamos de hacer cualquier otra cosa para dárselo al Señor, en oración, en búsqueda, en alabanza, en todo lo que podemos hacer para mantenernos en el primer amor. Cantares capítulo 6, versículos 8 y 10. Aquí vamos a ver que no solamente la esposa ha sido llamada para participar de esta gran cena nupcial, además de la esposa, muchos amigos, escribió la hermana en un libro, muchos amigos, invitados, familiares, vírgenes, que han recibido el llamado a la cena nupcial, estarán en las bodas. Y esto lo vemos con claridad en Cantares 6, del 8 al 10. Dice así: 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una, bendito su nombre, mas una es la paloma mía. Está hablando de la esposa, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Bendito su nombre. Santo, santo, santo Jesús. ¿Quién es esta? Hablando de ella, hablando de la esposa, versículo 10.
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Aunque muchos son llamados a la cena, a la gran cena de las bodas del Cordero, es la humilde esposa Paloma. Es la única que ha ganado el corazón, que ha conquistado el corazón del esposo en santo matrimonio espiritual. Bendito su nombre. Es la única entre todas las mencionadas aquí. Es la única que se muestra como el alba. Esta palabra hebrea, traducida como alba, es la palabra chakar, S-H-A, kilo A-R, chakar, que tiene varios significados, le doy algunos. Uno de los significados es los primeros rayos del amanecer. Bendito su nombre, aleluya. Los primeros rayos del amanecer. Esta palabra chakar también significa el guardián del día natural, el que recorre las cortinas de la noche. Aquí se está revelando al sol. Bendito seas, Señor Jesús, y gracias por tu palabra. Repito, chakar significa guardián, el guardián del día natural, hablando del sol, el que recorre las cortinas de la noche, revelando el sol en toda su gloria, en todo su esplendor. Miren, en el caso del enemigo, esta palabra chakar también se utilizó. Lucifer fue establecido en el cielo, lo sabemos a través de la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser el hijo de la mañana. Esta palabra mañana es la palabra chakar, que significa también alba, como lo estamos estudiando ahorita. ¿Cuál era el ministerio de él? Él, ¿cómo se los digo? Santo es el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre. Él descorría o hacía a un lado las cortinas para revelar a quién. ¡Eshkaha! Para revelar a nuestro Señor Jesucristo. Esto fue parte del ministerio que se le había confiado a este querubín grande, cubridor, hermoso, porque así lo hizo el Señor. Usted sabe que los nombres tienen significado y el significado tiene que ver con el ser, con la naturaleza de uno. Él fue así antes de su caída, fue alguien así, chakar, como el alba. Él recorría las cortinas, las hacía a un lado, revelando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el sol de justicia en toda su gloria y en todo su esplendor. Pero la historia terminó mal, usted lo sabe. Él se rebeló, él se llenó de celos en contra de Jesús, el sol de justicia, y entonces le dio la espalda a su Creador, al Señor nuestro Dios. Y a partir de ese mismo momento, porque Dios no le quitó ese poder, sin arrepentimiento son las mercedes, son los dones y los llamamientos de Dios. Dios no le quitó eso que él le había dado. Entonces él usa ahora ese poder, hermano, para guardar la mañana o el alba chakar, pero no para revelar a Dios, no para revelar a su Hijo, sino para revelarse a sí mismo, lleno de soberbia, lleno de arrogancia, lleno de orgullo, en lugar, repito, de revelar al sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. La esposa es alguien, hermano, que hace eso, descorre o recorre las cortinas para poder manifestar el nombre de su Señor, el nombre de su esposo, para manifestarse no a sí misma, para revelarse no a sí misma a través de un ministerio, a través de acciones, no, para revelar y manifestar al sol de justicia llamado Jesucristo. Por eso la esposa es llamada así, la esposa de Cristo se describe así, como alguien que se muestra como el alba. Esto quiere decir que ella, escribió nuestra líder, eso quiere decir que ella se humilla, ella se baja, ella se inclina para buscar la manera, para observar cómo puede revelar a su esposo, cómo puede revelar el sol de justicia en toda su gloria, en todo su esplendor, en cada circunstancia, en cada prueba, en cada batalla, en cada lucha, ante tal o cual persona ella está buscando, bajándose, inclinándose, buscando la manera, cómo lo revelo, cómo muestro al sol de justicia
a la vida de esta vecina, de este vecino, de este compañero de escuela, de este compañero de trabajo. ¿Cómo lo hago? Ella busca la manera de hacerlo, porque ella es así, es su naturaleza, así es la esposa. De la misma manera, hermano, en que podemos ver en Cantares que ella reveló al esposo a ojos de las hijas de Jerusalén, en Cantares, de esa misma manera quiere hacerlo con toda criatura que el Señor le ponga enfrente. Y como dije hace un rato, pues nadie puede llegar a ser así si primeramente no ha recibido un llamado de parte del Señor. Así que tenemos un llamado, hermano, y es algo maravilloso. Debiéramos de tomar con un grande sentido de responsabilidad, no fallar nunca este llamado, respetar ese llamado, porque es un llamado de parte de Dios, es un llamado santo. Muchos son llamados a la cena de las bodas del Cordero, pero la esposa es la única que ha ganado, que ha conquistado el corazón del esposo en santo matrimonio espiritual. Gracias, Señor Jesús. Miren, voy a dejar a un lado la palabra, la palabra griega que se traduce como llamado, para ver algunas porciones en la Escritura donde la palabra hebrea cara, traducido como llamado, aparece precisamente en la Biblia. Ya di el significado de la palabra cara. Sí, ya lo di, ¿no? Sí, ya lo di, el significado de la palabra cara en hebreo. Entonces, mire, acompáñeme al libro del profeta Isaías, capítulo 43, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo es su nombre. Te amo, precioso Jesús. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue llamado, o la nación de Israel fue llamada también por el Señor. Aparece la palabra cara ahí en relación a Israel. Vamos a ver algunas ocasiones en que la palabra cara es usada en la palabra del Señor. En algunos casos en el Antiguo Testamento. Isaías 43, déjeme ir ahí, estaba ordenando ideas. Isaías 43, santo eres Jesús. Isaías 43, versículos del 1 al 4, dice: y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Ahí esta palabra traducida como nombre es la palabra cara. Acuérdese que significa llamar por nombre. Y en ocasiones como esta es un llamado que el Señor hace de una manera muy personal. Estamos viendo algunas de las ocasiones en que la palabra hebrea llamar, cara, aparece en las Escrituras. ¿Para qué, hermano? Para que podamos nosotros tener un entendimiento mucho más claro, un mejor entendimiento del llamado personal que el Señor hace con todos y cada uno de aquellos, algunos como amigos mencionábamos, como familiares, como reinas, concubinas, y que han recibido este llamado porque son contados como dignos de ser parte también de la gran cena de las bodas del Cordero. Santo es el nombre de Jesús, repito, es un llamado personal. Versículo 2, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. ¿Y por qué? Porque Israel recibió un llamado de parte de Dios, y el llamado es sin arrepentimiento. Si usted lee el capítulo después, el capítulo 42, usted va a encontrar ahí situaciones descritas, un relato de Isaías de cómo sometió Dios a Israel a una humillación tremenda y a un exilio también por causa de los pecados que Israel cometió. Y uno de los pecados más tremendos fue el pecado de la idolatría. Pero ahora estamos viendo que a pesar de todo eso, esto me conmueve, hermano, cómo los llamados de Dios son sin arrepentimiento. A pesar de todo lo que hizo Israel y Dios trabajó con ellos para humillarlos, y Dios permitió que fueran cautivos por sus enemigos por causa de sus pecados, sobre todo la idolatría. Dios en el versículo 43 les recuerda que ellos recibieron un llamado personal, que Dios personalmente los había llamado y los había llamado por nombre, y por consiguiente entonces Dios podría ser capaz de estar con ellos y que ellos pudieran pasar por el fuego y por las aguas sin quemarse y sin lastimarse.
porque aquellos cuyos nombres han sido llamados personalmente por el Señor nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, podremos tener la seguridad de que siempre, hermano, siempre, sé que esto es condicional, pero que siempre seremos liberados, bendito su nombre. Siempre seremos llevados, guiados y traídos por la mano del Señor hasta el destino que Él tiene para nosotros, el destino que Él ha designado para nosotros, la santa ciudad de Jerusalén Nueva. Esto es condicionado siempre y cuando nosotros no dejemos de escuchar su llamado, no dejemos de responder a su llamado, no dejemos sobre todo eso de rendirnos a su llamado, bendito su nombre. Entonces Dios nos va a ayudar, tendrá que trabajar en nuestra vida en base a nuestras malas decisiones, bendito su nombre, pero Él no se va a olvidar del llamado que nos hizo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice, a pesar de todo lo que Él hizo, del capítulo 42 y más atrás, Él dice, ahora sí, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, o sea, yo te llamé, eres mío, yo te escogí, yo te llamé, yo te seleccioné, te hice un llamado sin arrepentimiento. Así que cuando pases por las aguas, yo voy a ser contigo, y por los ríos, y no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, yo soy contigo. Usa, shaha, shaha. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré de los extremos. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía, norte, sur, de cualquier lugar de los 4 puntos de la tierra, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Bendito su nombre. Gracias, Señor Jesús, porque los llamados de Él son sin arrepentimiento. Él no se arrepiente, hermano, no se arrepiente de habernos llamado. Y gracias damos a Dios por ello, y por eso estamos aquí. También hay un llamado. Aquí vimos el llamado que Dios hizo a la nación de Israel, pero también vamos a ver aquí, y específicamente en la vida de un rey, donde podemos darnos cuenta que Dios también hace llamados a los gentiles. Y en este caso nos referimos a Ciro, un rey gentil que Dios lo llena con poder, lo llena con grandeza, y lo llama con un propósito, hermano, con el propósito de usarlo a Él, con el propósito de que Él ayudara al pueblo de Israel cuando estaba cautivo, cuando estaba en el exilio, para regresarlo a la tierra prometida, a la tierra de Israel. En Isaías 48:2 quiero mencionarlo solamente porque si usted quiere escribir una balanza en sus notas, ponga como título de la balanza, los llamados de Dios, o sea, los llamados que Dios hace. Es la palabra cara para llamado. En el lado izquierdo de su balanza ponga a judíos, o sea, al pueblo de Israel, y en el otro lado de la balanza ponga a los gentiles y ponga a Ciro ahí como ejemplo, porque Dios hace llamados aún a los gentiles. En el caso de Israel, tomando en cuenta esta balanza, Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, llamado de mí, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Así que Israel recibió un llamado especial del Señor para ser Shaha, su pueblo escogido, y para cumplir con el propósito de su voluntad. Esto también se menciona claramente en Isaías 45, y ahí acompáñeme, Isaías 45 versículos 3 y 4 dice, y te daré, ya estamos ahí, ¿verdad? Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bendito sea su nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé.
Otra vez la palabra cara ahí, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Así que Dios hizo un llamado al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero también vamos a ver aquí mismo en Isaías cómo Dios hace llamados también a los gentiles, porque vemos que Dios llamó personalmente a Ciro y le llama mi ungido y le llama mi pastor y lo elevó de una manera tremenda, con poder, con grandeza. ¿Para qué? Para el trabajo para el cual él lo había llamado de manera específica y concreta. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto lo vemos en Isaías 45:1, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aquí le llama el Señor Jehová, Dios nuestro Padre, a un gentil, a un rey gentil llamado Ciro, le llama ungido, mi ungido. Y luego en el versículo 44, versículo 28 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Dios usó la vida de este rey gentil, de este rey pagano, podríamos llamarle también, para un propósito bien específico, amados hermanos. A pesar de que Ciro era un extraño al gobierno, a la soberanía de Jehová nuestro Dios, y también al propósito, a la misión divina, pues Dios aún así lo llamó, de manera personal, no de acuerdo a los méritos de él. No conocía a Dios, era ajeno a los pactos de la promesa y del propósito de la voluntad de Dios. Así que no lo llamó de acuerdo a méritos de él, sino que lo llamó de acuerdo a la misericordia de él y de acuerdo a lo que él tenía planeado para ser usado este hombre, este gentil, para que el pueblo de Israel regresara nuevamente a su territorio. Así que, ¿cómo se aplica esto, hermano, a nuestra vida? Pues, hermano, a nuestros tiempos, de la misma manera, la gran cena, iglesia, de las bodas del Cordero estará llena no solamente con la esposa, sino con amigos, con invitados, con familiares, con vírgenes, con reinas, con concubinas, quienes han escuchado también el llamado cara del Señor nuestro Dios, este llamado cara que nos llega por medio de la palabra de Dios, este llamado cara que nos llega a través del Espíritu Santo, para que quienes digamos sí a este llamado podamos asistir a la cena, a la gran cena de las bodas del Cordero. Esta misma palabra cara también se da para los vencedores, amada iglesia, del Antiguo Testamento. ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? ¿Verdad que sí? Es algo hermoso. También los vencedores del Antiguo Testamento recibieron este llamado a la cena de las bodas del Cordero. Vayamos a Mateo, capítulo 27. Estoy emocionado, me siento muy bendecido con esto, porque el que me llamó es el Señor, así como lo llamó a usted. Gracias, Señor. Mateo, capítulo 27. Santo, santo, santo es el Señor. Mateo 27, ya estamos ahí. Vamos a leer los versículos de versículo 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y atención, 52 y 53. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estamos hablando de gente vencedora, porque la Biblia no menciona aquí que se abrieron todos los sepulcros. No, se abrieron solamente muchos de los sepulcros. Abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos. No todos los cuerpos que habían dormido se levantaron, solamente algunos. Y fueron muchos, gracias a Dios. Así que la cena de las bodas del Cordero también estará llena con los vencedores, tanto de la dispensación
del antiguo pacto como de la dispensación del nuevo pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la vestidura de bodas necesaria para asistir a la cena de las bodas del Cordero es un cuerpo resucitado. No todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron resucitados, iglesia, porque no todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron vencedores, solamente algunos, dice muchos, no dice todos, fueron resucitados cuando Cristo se levantó de la muerte y, como dice Efesios 4, 8 al 10, llevó cautiva la cautividad. Así que solamente fueron tomados vencedores del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo resucitado no trajo consigo a todos los creyentes del Antiguo Testamento con Él después de su resurrección, únicamente a los creyentes vencedores. Es que la Escritura claramente dice, ya lo he dicho varias veces, que fueron muchos, pero no fueron todos. Antes de que Jesucristo muriera, antes de que Jesús se levantara otra vez y pusiera su sangre resucitada sobre el asiento de la misericordia, allá arriba en el santuario celestial, los creyentes del Antiguo Testamento fueron mantenidos cautivos con ataduras y apresados por la muerte en el paraíso, en la parte de abajo. Doy la historia, no es parábola, la historia de San Lucas 16 del 19 al 31, donde podemos ver claramente esta situación. Vemos por un lado el infierno y enfrente del infierno vemos la muerte, vemos el paraíso. Muchos de esos creyentes que fueron vencedores, que estaban precisamente atados, apresados en la muerte o en el paraíso allá abajo, hermanos, ellos fueron levantados de sus tumbas después de la resurrección del Señor Jesús. Aquellos que no fueron levantados en esa ocasión serán resucitados, como cita Apocalipsis 20 del 11 al 15, serán levantados en el juicio del gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20 versículos 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte tiene que ver con el paraíso, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Quiénes van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco? Pues definitivamente a todos aquellos que durante su vida y hasta el final de su vida rechazaron a Jesús como un Salvador, pero también todos aquellos hermanos que no fueron vencedores, gente que conoció la verdad y eso, pero no fueron vencedores. La muerte o el paraíso darán sus muertos en ese momento, en el tiempo del juicio del gran trono blanco, lo que nos puede dejar a nosotros bien claro, lo que nos hace saber de que aquellos que son juzgados en el juicio del gran trono blanco y no en el tribunal de Cristo después del arrebatamiento, no fueron vencedores. Así que Jesucristo resucitó, pero no fueron levantados, hermanos, después de que Él resucitó. Solamente, hermano, se levantarán hasta el juicio del gran trono blanco. Voy a detenerme de la línea por la cual voy porque me quedan solamente 5 minutos. Nuestro tiempo está limitado por la manera en que estamos transmitiendo. Quiero que regresemos a San Lucas 14 para cerrar de esta manera con San Lucas 14. Leímos del versículo 15 en adelante hace un rato, y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Perdónenme si lo vuelvo a leer, pero quiero cerrar de esta manera.
Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir a verla, te ruego que me des por excusado. Y habrá gente así que siempre tendrá excusas para no caminar con Dios, para no buscar a Dios, para no servirle, para no congregarse. Siempre tendrán motivos para no estar donde deben estar. Siempre habrá excusas, pero siempre será eso, simple y sencillamente una excusa. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, cojos, ciegos. Y el siervo dijo: Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Dios no se arrepiente de su llamado. Si alguien no está ahí, simple y sencillamente porque no aceptó el llamado, lo rechazó, escogió no estar ahí. Así que somos llamados, somos invitados, escogidos, iglesia, a la gran cena, a las bodas del Cordero, no como una concubina, no como una reina, no como un invitado, un familiar, sino como su esposa. Si no aceptamos, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis al final, si no aceptamos nosotros el llamado, Él va a llamar a otros. Al final de esta misma parábola, en Mateo 22, en el versículo 14, dice: porque muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea, dentro de aquellos que fueron llamados primero, entre todos los que fueron llamados primero, Dios va a escoger algunos. Y no se puede referir esto, como dijo alguien hace muchos años, esto no se puede referir a la salvación, porque Dios, amada iglesia, no hace, hablando de salvación, Dios no hace acepción de personas. ¿A qué se refiere esto de que muchos los llamados y pocos los escogidos? ¿A qué se refiere esto que los primeros que fueron llamados no fueron dignos de ese llamado y que no van a gustar la cena? No se refiere a salvación, se refiere a lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14, a lo que dice, por ejemplo, Hebreos 12, del 1 al 2, se refiere a la carrera que nos ha sido propuesta, como Pablo lo mencionó. La salvación es un don para todos, pero el llamado a la carrera, al crecimiento, a la madurez, a ser la esposa, es para aquellos que lo acepten, que acepten la invitación, que acepten de haber sido llamados y convidados, que acepten a madurar, a crecer hasta ser la esposa de Cristo. ¿Qué es madurez, iglesia? Es tener el gozo de dejarlo todo para buscar y encontrarse al Señor. Es no tener siempre excusas para no caminar con Dios, tener siempre excusas para no buscarlo, para no recibirlo. Apocalipsis 19, 7, lo recuerdo, dice que su esposa se ha aparejado, se ha preparado, se ha hecho santa, escogió separarse, escogió consagrarse para el Señor. Es la esposa la que batalla, lucha contra todo lo que es ajeno, lo que es contrario al esposo y que está en su propia carne. Porque Gálatas 5, 16, 24 habla de las obras de la carne, pero también dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. El diablo, iglesia, siempre va a poner obstáculos para impedir que no corramos la carrera. Tratará de detenernos o de desviarnos, de sacarnos de la carrera. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El enemigo, él también lucha, él también pelea, tiene armas para enfrentarnos a ti y a mí. La primera, para que la gente no sea salva. La segunda, para que ya siendo salvos no crezcamos, estemos detenidos en nuestro desarrollo espiritual, para que no nos consagremos completamente a Jesús. Y esta lucha es constante. El enemigo no duerme, pero si nosotros valoramos, apreciamos ese llamado y nos mantenemos en él, Dios nos va a ayudar, hermano. Lo vimos en Isaías 43, cómo él, a pesar de cómo fue Israel con él no se arrepintió del llamado. Él, téngalo por seguro, nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a librar hasta que lleguemos al lugar donde Él ha escogido para nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo,
doble sus rodillas donde está y haga tratos, como decía nuestra hermana, haga negocios con Dios, haga compromisos, tome decisiones. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Si yo pudiera verte allí, distante en cruel cruz, muriendo humillado y con dolor, como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe huir y tu costado ver sangrar, si yo pudiera así sentir el dolor que sentiste al morir, si yo mirara tu perdón en tus ojos de amor por mí, están